Muy buenos días, queridos y santos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Les saludo desde aquí, desde Paraguay, deseando que el amor, el gozo y la paz de Cristo reine en su vida. Hoy nos reencontramos para comenzar una serie de charlas sobre el poder de la sangre, pero en este caso va a ser el poder de la sangre de Cristo. Durante milenios Dios siempre hizo pactos con el hombre. Primero con nuestro padre Abraham, el padre de la fe, hizo un pacto con su propia sangre, la sangre de Abraham, derramada en el acto de la circuncisión al cortar los prepucios de él y de todos los hombres que vivían junto a él. Luego Dios, a través de Noé, y cuando Noé descendió del arca, hizo un pacto en el sacrificio que Noé hizo al descender, y Dios selló ese pacto con un arco iris, diciendo que nunca más le destruiría el mundo por agua, ya que Dios puso la firma de su pacto con este arco iris que solemos ver en algunas ocasiones después de la lluvia. Hubo muchos pactos más en el Antiguo Testamento, pero no quiero ocupar tiempo con esto porque en cada uno de ellos Dios siempre cumplió su parte, pero el hombre se encargó de romper su parte del pacto. En este pacto nuevo que vamos a examinar hoy, que es el pacto de la sangre de Cristo, quiero comenzar esta serie de 7 charlas con 2 versículos de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Allí, la escritura inspirada por el Espíritu Santo y que el apóstol nos comparte cuando ya estaba a punto de ser sacrificado en Roma, encarcelado, nos dice de esta manera: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos aquellos que estamos en Cristo teníamos en el ADN de nuestra sangre y de nuestra carne las costumbres, las características de nuestra personalidad impresa en ese ADN a través de nuestra persona, de lo que recibimos como herencia genética de nuestros padres. Pero el apóstol nos dice que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. ¿Y por qué dice vana? Porque era una manera de vivir que nos conducía indefectiblemente a la condenación eterna y a la separación de Dios en esta vida. Y nos alejaba del propósito eterno de Dios, como nos dice Romanos 8:29, que es tener una familia de muchos hijos, en el cual Jesús fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y esto nos está enseñando que Dios nos rescató de esta vana manera de vivir, y lo dice claramente, la cual recibimos de nuestros padres, porque nosotros solemos ser una copia de lo que nuestros padres han sido. Repetimos conductas, gestos, maneras de hablar, que muchas veces nos relacionan con ellos y que de una manera o de otra, bueno, estamos interconectados a una herencia vana. Pero el Señor nos rescata, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del líquido vital que corría por las venas de Jesús. Este líquido vital en el cual, si cualquiera de nosotros queremos hacer un estudio de ADN o de paternidad, podemos saber quién fue nuestro padre y nuestra madre al tener una muestra sanguínea, un pedazo de tejido, un cabello de la cabeza o de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, y examinarlo nos va a decir quiénes son nuestros padres. En Cristo Jesús, el ADN solo tenía una porción humana y una porción divina que era la del Espíritu Santo de Dios que le había engendrado en el vientre de María. Ahora, ¿qué significa este derramamiento de sangre? Para el que lo lee ligeramente, dice, bueno, derramó su sangre, pero el derramamiento de sangre implicó una voluntad entregada de Cristo Jesús, más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos si lo leemos livianamente. Cuando Jesús fue engendrado en María, nació como un débil bebé que fue cuidado por María y por José, y a los 30 años comienza él su ministerio. Y muy llamativamente nos muestra
que Jesús también como hombre, con la parte humana que él tenía, la cual estaba en su carne, él también tenía un alma y una voluntad. Lo primero que hizo él al comenzar su ministerio, nos relata Mateo en el capítulo 3, fue bajar a las aguas del bautismo. ¿Por qué Jesús, que no tenía pecado, fue necesario que él bajara a las aguas del bautismo? ¿Por qué Jesús, que ni siquiera había sido engendrado de la manera natural que el hombre conoce, sino de la manera sobrenatural, y que en él no había genética pecaminosa nada más que la que venía por la parte de María, fue necesario que se bautizara? En el capítulo 3, verso 13 del Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús vino de Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y aquí nos muestra cómo Jesús rinde totalmente su voluntad a la voluntad del Padre que le había sido revelada. Pero Jesús le respondió: deja ahora, o permítelo ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Sabemos que Dios es un Dios de justicia, y por su justicia le pedía a su Hijo que Él rindiera su voluntad completamente. Y Jesús lo hace. Y entonces le dejó, dice. Y Jesús, después que fue bautizado, al subir de las aguas, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos la total rendición de Jesús, que no teniendo necesidad de bautizarse porque era sin pecado, él desciende a las aguas para que la justicia de su Padre se cumpla en él. Y entonces allí Jesús está sometiendo su voluntad al Padre. Luego de esto nos relata el capítulo 4 que Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, va allí para ser probado o tentado, a ver si realmente su voluntad estaba completamente entregada. Y en el capítulo 4 de Mateo nos relata que después de haber ayunado 40 días, cuando él sintió hambre, se le aparece el enemigo, Satanás, Lucifer, para tentarle, para que él se vuelva atrás y no rinda su voluntad al Padre. Dice que es tentado por el diablo. Y en el capítulo 4, verso 3, el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Era muy sencillo para Jesús hacer eso y saciar su hambre en su carne, pero él tenía un apetito muy diferente al nuestro. Él tenía el apetito de cumplir la voluntad del Padre. Por eso le responde Jesús: escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él escuchaba a Dios, escuchaba a su Padre. Hoy tristemente muchos de los que se llaman creyentes, evangélicos o cristianos jamás han oído la voz del Padre hablarles, ni siquiera al leer las Escrituras. Simplemente han escuchado sermones, han hecho cursos, han leído libros, pero no han escuchado la voz del Padre diciendo: rendí tu voluntad completamente. Jesús ya lo había escuchado y por eso sabía que él se alimentaba más con la voz de su Padre y con su palabra que con cualquier otro alimento. Lo segundo que trató de hacer el enemigo fue llevarlo a la santa ciudad y que él se salteara todo el camino de los 3 años de predicar y también en lo de la cruz, y alcanzara la fama como Hijo de Dios, poniéndolo en el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén, que era el pináculo del templo. Y allí le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que Satanás muy suspicazmente le dice que se arroje de allí porque los ángeles le van a sostener. Pero cuando recita la palabra, que no puede torcerla ni el mismo diablo, le dice: para que no tropieces con tu pie en piedra. Es totalmente diferente tirarse que tropezar. Mucha gente dice: yo caí en pecado. En realidad se tira en el pecado. Algunos tropezamos,
Tropezamos porque nos descuidamos en nuestro caminar. Tropezamos y necesitamos que los ángeles de Dios nos sostengan para no caer. Pero otros se tiran a sabiendas de lo que están haciendo porque creen que al ser hijo de Dios tenemos libertad para hacer las cosas como a nosotros nos parece. Jesús les responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a seguir con la tercera y última tentación, aquella que todo hombre o mujer ha tenido alguna vez en la vida. Tener una buena vida, que no te falte nada, disfrutar de todos los placeres que el mundo te ofrece, con todo lo que en él hay, y que puede ser viajar por el mundo y conocer, puede ser tener una vida sexual muy activa, tener muchísimo dinero para alcanzar los placeres, tener muy buena salud y disfrutar largos años en estos placeres. El diablo lo lleva a un monte alto, muy alto, dice. Supongo yo que sería allí el monte Everest en la cadena del Himalaya, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús esta vez no citó la palabra, sino que le reprendió y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esta entrega de voluntad de Cristo vamos a ver, y para ir terminando, en este mismo Evangelio de Mateo, cuando Jesús rinde su voluntad en el Getsemaní. Allí lleva a sus discípulos y separa a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo en el capítulo 26 de Mateo, verso 37, y les confiesa que su alma, fíjense que su alma, como tu alma y como mi alma, estaba llena de tristeza hasta la muerte. Y les pidió, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él en su alma quería pasar la copa, pero en su voluntad, Él se rinde diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí nos damos cuenta que Él no se quería saltear el sufrimiento de derramar su sangre delante de todos los hombres, delante de los principados y de los ángeles, para liberarnos a nosotros, como dice Pedro en el capítulo 1, versos 18 y 19, de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Él, con su voluntad entregada como hombre, con su alma sometida a la voluntad de Dios, derrama su sangre y ésta adquiere un poder sobrenatural que hasta hoy en día está vigente para rescatarnos con su preciosa sangre, la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre nos llena de su amor, nos libera del pecado, de la culpa. Esta sangre nos hace aptos para ser adoptados como hijos de Dios. Que Dios les bendiga y en el próximo encuentro estaremos tocando Apocalipsis 12:11, donde nos muestra cómo la sangre y dos elementos más que van de nuestra parte nos hacen más que vencedores sobre Satanás. Hasta el próximo encuentro.